Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, le habla Janda Silva de Multiservicio de Electrónica Integral Janda Silva. Espero estén muy bien, saludos y bendiciones a todos. En este caso voy a traer el video número 20 del curso de fuentes conmutadas, pero básicamente este video se va a llamar fuente conmutada versus fuente lineal. ¿Por qué? Porque hay personas que todavía no saben cuál es la diferencia entre la fuente conmutada y la fuente lineal. ¿Ya? Entonces aquí voy a explicar dos ejemplos, una con una fuente de un televisor LCD y una con una fuente de una tarjeta electrónica de lavadora. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Qué parámetros existen entre ellas? ¿Qué tiene una que no tiene la otra? ¿Ya? Entonces, lo primero que nosotros vamos a hablar es de la fuente conmutada. ¿Ya? La fuente conmutada tiene una entrada de línea, ¿ya? Y pasa por un proceso de rectificación, lo que yo he enseñado en el curso, con el capacitor principal, y tiene un transformador chopper, un transformador de pulso. Ya, este transformador es un transformador para alta frecuencia. Significa que maneja muchos hertz, muchos kilohertz. Ya, un transformador de alta frecuencia donde va a trabajar después en la salida con unos diodos para alta frecuencia. Entonces, la fuente conmutada no usa ni 7812, ni 7805, ni 7806, nada de eso. No va a usar regulador de voltaje, ¿ya? Va a utilizar otro tipo de componente, ¿ya? En este caso, por ejemplo, estoy hablando de la fuente conmutada y esta es la fuente lineal. Aquí la tenemos. Fíjate que la fuente lineal, te das cuenta acá, que maneja ciertas características. Una entrada de línea, un transformador, pero este transformador, fíjate que es diferente a este transformador. ¿Ya? Este transformador no se daña tan fácil, mientras que este transformador se daña rápido, se daña, o sea, no es que se dañe rápido, sino que falla, tiende a fallar. El transformador chopper yo nunca me he encontrado uno dañado en una fuente conmutada, mientras que en fuentes lineales sí. La otra característica de la fuente lineal es que posee un 78, en este caso posee un 7805 como regulador de voltaje. Es decir, al transformador le entra 220 voltios en la parte primaria, me los reduce a 12 y esos 12 los agarra el tema referente a lo que es el regulador de voltaje, ¿ya? O pasa por el filtro, por el condensador y tengo el regulador. El regulador recibe ese voltaje de entrada, no sé, ponte, vamos a suponer que sea unos 12 voltios y los va a reducir a 5 voltios. Es por poner un ejemplo, puede ser un poco más, puede ser que aquí le entre 20 voltios y en la salida los reduzca a 5. Pero sí así va a salir 5 voltios, ¿ya? Entonces, ¿qué más tiene una fuente conmutada que no tenga una fuente lineal? Fíjate esto. La fuente conmutada posee una línea divisora, la cual divide una etapa de la otra, la etapa caliente versus la etapa fría. Mientras que la fuente de acá, la fuente lineal, no va a tener línea divisora. Simplemente está todo como interconectado entre sí. Sin embargo, no quiere decir que todo sea lo mismo. No, en esta parte, por ejemplo, de la fuente, hay una parte que va a manejar alterna, hay otra parte que va a manejar directa, ya, pero tenemos una sola tierra como tal. Y la tierra generalmente se utiliza en la parte de la corriente DC. ¿Ya? Ahora, la tierra en las fuentes conmutadas poseen una tierra, o sea, poseen dos tierras. Tierra fría versus tierra caliente. Y esto ya lo hemos visto en el curso que indica dónde debemos pararnos ya para hacer diferentes tipos de mediciones de voltaje. ¿Ya? Esto es un video más que todo explicativo, teórico, ¿ya?
para poder enseñar cuál es la diferencia entre una y entre otra, ¿ya? En esta también igualmente, aquí lo tenemos, por ejemplo, vamos a tener proceso de rectificación. Fíjate que aquí está la entrada, está el transformador y después está el proceso de rectificación por medio de 4 diodos individuales, ¿ya? Ese voltaje sale rectificado, ¿ya? A través de un capacitor, ¿ya? Y el regulador de voltaje. Después ese regulador de voltaje que transmite 5 voltios, va a llegar ese voltaje aquí al microprocesador o al microcontrolador. Entonces, características y daños. En una fuente lineal podemos encontrar daños muy rápidos en el transformador de bajada, ya en capacitores podemos encontrar dañado el regulador 7805. Podemos encontrar que se puede dañar un relevador, que está aquí por ejemplo, pero lo que más se daña, o los triacs, en este caso que esta fuente tiene triacs, porque la mayoría de las fuentes lineales no traen triacs, dependiendo del sistema que ustedes estén trabajando. Ahora, en la fuente conmutada, disculpan ahí que se pegó un poquito, va a ser muy difícil que ustedes encuentren, por ejemplo, el transformador chopper dañado, o que una bobina como esta se dañe, que es una especie de transformador para la parte de los LEDs. ¿Ya? O va a ser muy difícil que encuentren este tipo de bobinas dañadas, ¿ya? O que el relevador principal, si tiene relevador, en este caso no hay relevador, aquí también tenemos una especie de bobina, se dice que es transformador, pero es una bobina realmente, ¿ya? Va a ser muy difícil que se encuentre dañado. ¿Qué es lo que más se daña? Se daña el puente rectificador, se daña el transistor conmutador, si tiene 1, si tiene 2, si tiene 3, se dañan los diodos de salida, ¿ya? Pueden ser los diodos de cátodo común, ¿ya? Muy difícil se daña el octocoplador, sin embargo, si en alguna fuente sí se puede ver afectado, ¿ya? Los capacitores se dañan también mucho en las fuentes conmutadas, ¿ya? Los diodos de salida de alta frecuencia, ¿ya? Y eso. Entonces, amigos, básicamente hay una diferencia, ¿ya? Entre lo que es una y lo que es la otra, ¿ya? Entonces, cuando ustedes sepan, ustedes tienen que ya como técnicos electrónicos tienen que saber cuál es la diferencia entre una fuente lineal y una fuente conmutada. Es decir, con la vista yo decir este fuente conmutada, este fuente lineal, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta fuente lineal básicamente ya ha sido prácticamente reemplazada por la fuente conmutada. Sin embargo, algunos equipos ya modernos, ya los equipos modernos que están saliendo últimamente, vienen es con la fuente conmutada. Lo último que básicamente está saliendo con fuente lineal todavía son básicamente algunas tarjetas electrónicas de lavadora, algunas radios vienen con fuente lineal, algunos sistemas de audios antiguos todavía siguen quedando con fuente lineal. La mayoría ya está reemplazando este sistema por este sistema, ¿ya? El sistema moderno, fuentes conmutadas son más complejas, sí, por supuesto, de reparar que la propia fuente lineal, pero nada es difícil cuando se va aprendiendo poco a poco, ¿ya? Entonces, ya ustedes tienen que saber detectar rápidamente con solamente la vista, decir, esta es la fuente lineal, esta es la fuente conmutada, ya para que puedan diagnosticar de manera rápida. Ya, o sea, yo destapo un equipo a fuente lineal, a fuente conmutada. Entonces, amigo, esto es básicamente un pequeño video para diferenciar la fuente lineal versus la fuente conmutada. No tienen que ver, o sea, no tienen una que ver con la otra. Son totalmente distintas, son totalmente independientes. Cada una trabaja de manera diferente. En la fuente conmutada no vas a encontrar reguladores de voltaje 7809, 7805, no, puede ser en fuentes conmutadas, que vengan fuentes conmutadas, por ejemplo, en las tarjetas electrónicas, puede ser que de repente tenga algún regulador de voltaje tipo SMD, ¿ya? Pero por ejemplo en fuentes de televisores no vas a encontrar eso. El sistema de regulación es por otro lado, ¿ya? Entonces, espero te haya podido servir esta información, ¿ya? De aquí en Multiservicio Electrónica Integral Santa Silva, y que compartas la información. Recuerda, en electrónica hay dos tipos de fuente: fuente lineal
y fuente conmutada. La fuente conmutada es la que está dominando el mercado, ¿ya? Muchas gracias amigos, bendiciones, le habla Anda Silva de Multiservicio Electrónica Integral Anda Silva. Esta semana voy a continuar con el curso de electrónica para todos y también otro video de el curso de fuentes conmutadas, ¿ya? Este también queda como fuentes conmutadas, ¿ya? Pero básicamente es diferenciar entre una y otra. Saludos amigos y bendiciones.